Hola, buen día a todos. Este video va a ser para realizar la suma de vectores de una forma gráfica. ¿Okay? Vamos a sumar el vector 1, que son 60 newtons, con una dirección de 45 grados, y un vector de 90 newtons con una dirección de 250 grados. Para poder realizar esta forma, esta suma con este método, vamos a necesitar dos utensilios, dos herramientas que nos van a facilitar el trabajo. Una de ellas es un transportador graduado de 180 grados, ¿sí? Y una regla para poder realizar esta práctica. Bien, lo primero que debemos de hacer es dar nuestra escala. ¿Qué es la escala? La escala es determinar en una longitud, ya sean centímetros o metros, ¿sí? ¿Cuánto va a representar esa longitud? Mis newtons, o la fuerza que voy a aplicar a estos valores. Para esto vamos a hacer una escala de que cada 10 centímetros, cada 10 newtons equivalan a 1 centímetro, ¿sí? Por lo general, esta escala es la más fácil de poder utilizar, ya que con 10 newtons que equivalen a 1 centímetro, para mí la conversión es muchísimo más fácil, que serían 60 newtons equivaldrían a 6 centímetros y 90 newtons equivaldrían a 9 centímetros, ¿sí? Para este caso práctico, Ok, vamos a empezar. Entonces, determinando nuestra escala, esta es nuestra escala, vamos a empezar a dibujar. El vector tiene 4 puntos importantes, que es cómo vamos a empezar a dibujar nuestros vectores. El primer punto, o la primera característica de nuestro vector, es el punto de origen. ¿Tendría que citar una forma vacía? ¿Sí? Un punto de origen. Después, vamos a darle dirección a nuestro vector. La dirección es el ángulo que nos está determinando el vector. Siguiente, vamos a darle la magnitud del vector. Esta magnitud quiere decir que es la fuerza con la que se está aplicando, y nosotros la vamos a dibujar con respecto a la escala. Y por último, el número 4 es el sentido. El sentido está determinado por la flecha hacia dónde va dirigido ese vector. Entonces, para nosotros poder dibujar o realizar estas operaciones, vamos a hacer estos 4 pasos para hacer nuestros vectores más fácil. Bien, entonces empezamos con el punto número 1, que sería el punto de origen. El punto de origen es donde voy a comenzar a dibujar mi vector. Para esto vamos a dibujar una pequeña cruz, ¿sí? Esa pequeña cruz nos va a decir en este centro dónde vamos a comenzar a dibujar nuestro vector. Siguiente punto, la dirección. La dirección es el ángulo que se va a formar entre la horizontal de mi cruz, o sea, estamos hablando de esta horizontal, ¿sí?, con respecto a la magnitud. ¿Ok? Esa va a ser mi dirección, el ángulo que se va a formar entre la horizontal y la magnitud del vector. Para eso vamos a necesitar nuestro transportador. En nuestro transportador nosotros vamos a dar una pequeña marca a 45 grados del origen. Si se fijan, aquí viene una crucecita marcada, que es nuestra referencia del punto de origen. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros será poner nuestro transportador al centro, Por ejemplo, de nuestra flecha, y con ella vamos a formar los 45 grados, que serían 40, 45. Dibujamos ahí una pequeña marca 45 grados
Y con nuestra regla, vamos a dibujar la escala de 60 newtons. En este caso, 60 newtons equivalen a 6 centímetros y 90 newtons equivalen a 9 centímetros. Bien, con esas escalas nosotros podemos dibujar nuestra línea. Vamos a acomodar nosotros la regla, el 0 al centro de mi punto de origen, y vamos a ajustar nuestra regla para que quede acomodada de tal manera que nos dé los 45 grados. Y dibujamos nuestra línea de 0 a 6 centímetros. ¿Sí? Esa es nuestra línea que mide 6 centímetros. Con eso nosotros ya tenemos la dirección, que viene siendo esta parte de aquí, que son 45 grados, y la magnitud de mi vector, que en este caso son 60 newtons, representados con una línea de 6 centímetros. Para el sentido, lo que debemos de dibujar es una flecha, ¿sí? Pero esta flecha, ojo, esta flecha debe de ir, la punta de la flecha, en la parte final de mi línea que acabo de dibujar, para que respete los 6 centímetros. Esta forma es la correcta. Si ustedes lo dibujan empezando la flecha en la punta, aumentas la distancia de la línea, de la magnitud, y esto ya está mal, esto ya es erróneo. ¿Por qué? Porque ya estamos aumentándole una longitud que no es la correcta. Entonces siempre vamos a dibujar nuestra flecha, nuestro sentido, con la punta de la flecha en el pico de nuestro vector, en el punto final de nuestro vector, ¿sí? Y este será nuestro sentido. Aquí ya llevamos el primer vector dibujado, que sería este. Para dibujar el segundo vector, yo voy a poner mi flecha de punto de origen en donde termina mi primer vector. Donde termina es en la punta de la flecha. Entonces aquí voy a dibujar una crucecita que nos indique que ese punto va a ser el punto de origen del nuevo vector. Vamos a dibujar ahora, utilizando nuestro transportador, vamos a dibujar los 250 grados. Ojo, nuestros transportadores, por lo general, el más común, que es este de 180, solamente tiene 180 grados. Entonces, cuando un valor sea mayor en grados, mayor a 180 grados, nuestro transportador lo vamos a girar y lo vamos a acomodar de esta manera. ¿Para qué? Para que completemos los grados que nos hagan falta. Para este caso, si yo pongo mi transportador boca abajo, debo suponer que anteriormente ya le di 180 grados, o sea, ya di una vuelta de 180 grados. Entonces, lo que vamos a hacer será, yo necesito 250 grados menos los 180 grados de la vuelta que acabo de hacer, que serían 180, ¿sí? Y esto nos determina que nos faltan 70 grados. 70 grados para completar los 250. Por lo tanto, cuando yo voltee mi transportador de esta manera, voy a colocar la marca en el ángulo de 70 grados, para que así me dé 180 más 70, los 250 grados que necesita mi vector. Entonces voy a acomodar mi transportador de tal forma que será así al centro, y voy a dibujar el ángulo a 70
pequeña marca a 70 grados. ¿Sí? Posteriormente voy a utilizar mi regla para poder dibujar los 90 newtons que en mi escala representan 9 centímetros. Entonces acomodo mi regla en el 0, en el punto de origen, y dibujo hasta 9. ¿Sí? Aquí en este caso no importa si mis vectores quedan encimados uno de otro. ¿Ok? Aquí lo que importa es el vector resultante. Entonces aquí ya tenemos que mi vector va de aquí a acá, que mide 250 grados con una magnitud de 90 newtons, y mi sentido que va hacia abajo. Bien, para yo obtener el resultado o mi vector resultante, ¿sí? El vector resultante, lo que necesito hacer es, primero, con mi regla, dibujar una línea que vaya del punto de inicio del primer vector al final del segundo vector. Como quien dice, cerrar la figura. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar la figura poniendo nuestra regla de esta forma. Vamos a cerrar la figura en esa línea y la vamos a medir con la regla. La regla dice que mide 4.5 centímetros. 4.5 centímetros. Que si lo convierto a mi escala dice que serían 45 newtons. Entonces mi vector resultante son 45 newtons de magnitud. Ahora, para yo saber la dirección, en qué dirección va mi vector, voy a acomodar mi transportador en el punto de origen del primer vector. ¿Sí? Recuerden que nosotros dibujamos nuestro vector resultante del punto de origen del primer vector. Entonces, si se fijan, este vector va hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, queda entendido que esta parte de aquí arriba son 180 grados. ¿Sí? Entonces yo ya di vuelta 180 grados más el ángulo que me haga falta de este lado. Entonces voltearé mi transportador boca abajo y lo montaré para saber en qué ángulo quedó. Si nos fijamos, ¿sí? Si observamos, nuestro vector va a 110 grados. A 110 grados. Por lo tanto, 180 más 110 nos da 290 grados. Entonces, mi vector resultante, su ángulo, su dirección será de 290 grados. Bien, así es como sumamos, como se realiza la suma de vectores de forma gráfica. ¿Cuántos vectores podemos sumar? Podemos sumar de 2, de 3, de 4 o la cantidad de vectores que nosotros requeramos para poder realizar la suma. ¿Sí? No importa cómo es cuando se van sumando más vectores. Lo único que se debe hacer es de donde terminamos un vector, se comienza otro. Donde termina ese otro, se comienza otro. Y así sucesivamente se va haciendo una cadena de vectores hasta que lleguemos al último vector, donde cerraremos la figura del punto de inicio del primer vector al punto final del último vector. Vamos a hacer este ejercicio ahora utilizando tres vectores.
como les comentaba anteriormente, se pueden sumar 3, 4, 5, 6 vectores y vamos a ir formando una cadenita. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser poner nuestro punto de origen del primer vector. Nuestro punto de origen del primer vector. Vamos a determinar nuestras escalas. Para este caso, el primer vector, que son 120 newtons, equivalen a 12 centímetros. Para el vector 2, que son 95 newtons, que equivalen a 9.5 centímetros. Y nuestro vector 3, que son 100 newtons, que equivalen a 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar esta suma de vectores. Vamos a poner nuestro primer punto de origen para el primer vector. Vamos a darle la dirección con nuestro transportador, que serían 60 grados. Y con nuestra regla vamos a dibujar los 12 grados de 0 ya tenemos dibujado nuestro primer vector, de que tiene una magnitud de 120 newtons con una dirección de 60 grados y un sentido que va hacia arriba a la derecha. Bien, después de esto vamos a dibujar nuestro vector. En este caso no importa el acomodo en cómo empieza a sumar mis vectores. Puedo sumar primero el 1, luego el 2 y luego el 3, o puedo sumar primero el 1, luego el 3, luego el 2, o primero el 2 o primero el 3. No importa el acomodo, al final siempre nos va a dar el mismo resultado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si yo dibujo el vector número 2, puedo encimar otros datos o puedo salirme de la hoja o del cuaderno donde esté trabajando. Entonces, en este caso, vamos a dibujar el vector 3, que va hacia abajo, ¿sí?, por los grados que tiene, y después vamos a hacer el vector 2. Entonces, vamos a dibujar nuestro punto de origen para nuestro vector 3. Vamos a darle dirección de 330 grados, ¿sí? Recuerden que cuando es mayor a 180 serían 330 menos 180, ¿vale? Y nos da 150 grados. Entonces vamos a utilizar nuestro transportador, está hacia arriba, lo vamos a dibujar hacia abajo, y vamos a dibujar una marca a 150, recordando que yo ya di una vuelta de 180 grados, ¿sale? Entonces vamos a posicionar nuestro transportador en el punto de origen y voy a dibujar una marquita a 150 grados, ¿vale? Después voy a utilizar mi regla y vamos a dibujar los 10 centímetros que equivalen el vector número 3. Entonces posiciono mi regla en 0 y dibujo mi vector hasta 10 centímetros. Ya con esto, yo a mi vector ya le di sentido, que son dirección, que son 330 grados, ¿sí?, con una magnitud de 100 newtons y un sentido que va hacia abajo a la derecha, ¿sí? Bien, ya con esto tenemos dos vectores. Tenemos el vector número 1 y el vector número 3. Ahora vamos a dibujar el vector número 2. El vector número 2 dibujamos
el punto de inicio al final del vector que acabamos de dibujar, ¿sí? Vamos a darle la dirección, que son 90 grados. Vamos a poner nuestro transportador. Ponemos una marca a 90 grados. Y con nuestra regla vamos a dibujar una línea de 9.5 centímetros hacia el mismo sentido donde acabamos de marcar nuestro vector, nuestra marca de los ángulos. Ahí. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos la magnitud, que son 9.5, que son 95 newtons. Tenemos el ángulo, que son 90 grados. Y tenemos el sentido de nuestro vector, que va hacia arriba, exactamente hacia arriba, sin ninguna inclinación. ¿Vale? Después de esto vamos a dibujar nuestro vector resultante. Vamos a utilizar nuestra regla y vamos a dibujar nuestro vector de la punta de donde empieza nuestro primer vector que dibujamos a la punta del último vector, al final del último vector que dibujamos, para cerrar la figura. Como les había comentado, no importa si los vectores se enciman, ¿sí? Y dibujamos nuestro vector resultante. ¿Sí? Entonces, nuestro vector resultante será la magnitud, será la medida que tiene nuestro vector resultante. En este caso mide 21 centímetros. Por lo tanto, medirá 210 newtons. 210 newtons. Y con un ángulo de... Para eso utilizaremos nuestro transportador. Y mediremos el ángulo que se forma. En este caso se forma 45 grados. Bien. Y así es como se resuelve la suma de vectores utilizando 3 vectores. Si queremos utilizar 5, 6, 7 vectores, el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a ir agregando vectores a la cadena que vamos formando, y al final, cuando terminamos de acomodar todos los vectores, ponemos una línea que va desde el punto de origen del primer vector hasta la punta de la flecha del sentido del último vector. ¿Para qué? Para cerrar esta cadena y así poder obtener nuestro vector resultante. Medimos la longitud de ese vector resultante con la regla, obtenemos su escala y así obtenemos la magnitud en newtons, que es el valor, o es la unidad de medida de la fuerza, los newtons. Después utilizamos nuestro transportador en el punto de origen del primer vector y con eso sacamos la dirección. Bien, espero que les sirva este video, les haya gustado. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, dejar algún comentario.